El capitán Jaque Morrison había visto muchas cosas raras en sus 15 años al mando de la estación fronteriza Beta 7. Piratas intentando pagar las tasas de atraque con ganado. Enviados diplomáticos que se comunicaban exclusivamente mediante danza interpretativa. Aquella vez, una nube de gas consciente intentó casarse con su cafetera. Pero nada, y quiero decir absolutamente nada, lo había preparado para lo que estaba ocurriendo en su muelle de atraque. La nave que acababa de atracar en su estación era del tamaño de una pequeña luna y parecía como si alguien hubiera cruzado un crucero de batalla con un puercoespín particularmente furioso. Cada superficie estaba erizada de armas que probablemente podrían vaporizar un planeta antes de la hora de comer. La señal energética de la cosa era tan intensa que hizo que sus detectores de radiación emitieran un suave gemido en un rincón. Así que, dijo Jaque, mirando las lecturas mientras tomaba su tercera taza de café de la mañana, o estamos a punto de ser aniquilados por la máquina de guerra más avanzada de la galaxia, o alguien muy importante quiere charlar con nosotros. La esclusa de aire emitió un siseo que sonaba ominosamente como un estertor de muerte. Lo que se abrió paso hizo que Jaque considerara seriamente actualizar su testamento. Belcara era un depredador de ápice puro de 2 metros y medio envuelto en lo que parecía una armadura orgánica que probablemente costaba más que toda su estación. Tenía 6 brazos, cada uno terminado en garras capaces de atravesar cascos de naves espaciales, y un rostro que sugería que consideraba la diplomacia como un aperitivo. Su especie, los Ketbar, eran cazadores legendarios que trataban sistemas solares enteros como sus reservas de caza personales. Miró a su alrededor, a la modesta plataforma de atraque de Jaque, con la expresión de quien acaba de entrar al baño de una gasolinera. Humana, dijo, con la voz como grava procesada en una trituradora de madera. Necesito un servicio. Jaque dejó el café con mucho cuidado. Bueno, eso depende del servicio. Si implica convertirme en su almuerzo, me temo que tendré que declinar. Belcara emitió un sonido que podría haber sido una risa o la digestión de algo aún vivo. Luego se giró hacia su nave e hizo una serie de clics que sonaron como un contador Geiger sufriendo una convulsión. 3 pequeñas figuras peludas salieron dando tumbos de la esclusa de aire. Jaque parpadeó, y luego volvió a parpadear. ¿Son esos? Cachorros, confirmó Belcara. Como si hablara del clima. Míos. Las 3 criaturitas parecían como si alguien hubiera cruzado un oso de peluche con un tigre bebé y luego le hubiera dado al resultado acceso a una ternura de nivel militar. Eran del tamaño de gatos domésticos, cubiertos de un suave pelaje iridiscente que cambiaba de color con la luz de la estación. Uno era plateado con vetas doradas, otro era azul oscuro con manchas plateadas, y el tercero era de un imposible tono púrpura que probablemente no existía en ningún espectro normal. También estaban, notó Jaque con creciente horror, mirando alrededor de su estación con la clase de intensa curiosidad que suele reservarse para los expertos en demoliciones. Vale, dijo Jaque lentamente. Son adorables. Felicidades por la reproducción exitosa. Pero ¿por qué están aquí en lugar de, ya sabes, contigo? Belcara lo miró fijamente con una mirada que podría haber congelado hidrógeno. Me voy en una larga expedición de caza. Los cachorros requieren supervisión. ¿Y pensaste que una estación espacial humana sería la guardería ideal porque tu especie, dijo Belcara, levantando lo que sospechosamente parecía una bolsa de pañales, tiene una inexplicable tendencia a criar cualquier cosa más pequeña que ustedes? Es a la vez patético y útil. Uno de los cachorros, el plateado, había descubierto la taza de café de Jaque y ahora intentaba meterse dentro. El azul estaba probando sistemáticamente la integridad estructural de un contenedor de carga cercano dándole cabezazos. El morado simplemente estaba sentado allí, mirando a Jaque con ojos desconcertantemente inteligentes. ¿De cuánto tiempo estamos hablando aquí?, preguntó Jaque, viendo al cachorro azul dejar pequeñas abolladuras en el acero reforzado. Belcara se encogió de hombros con 4 de sus brazos. El tiempo es relativo. Regresaré cuando termine la caza.
¿Podría ser un poco más específico? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? Tal vez. Se giró para irse y Jake sintió que el pánico le subía al pecho. Espera. ¿Qué comen? ¿Qué hay de la atención médica? ¿Tienen alguna alergia? ¿Necesidades especiales? ¿Problemas de comportamiento? Belcara se detuvo en la esclusa de aire. Son cachorros Ketbar. ¿Se adaptarán o morirán? Tú decides. Y con ese alegre consejo parental, se fue. La enorme nave se desprendió de la estación con la solemnidad de alguien que deja la ropa en la tintorería, dejando a Jake solo con 3 cachorros de depredadores alienígenas y la creciente sensación de que las primas de su seguro estaban a punto de dispararse. El cachorro plateado se había subido con éxito a su taza de café y ahora emitía gorjeos de satisfacción. El cachorro azul había renunciado al contenedor de carga y ahora estaba probando la resistencia a la tensión del uniforme de Jake. El cachorro morado continuó con su mirada fija. Jake miró a las 3 diminutas criaturas que ahora eran, aparentemente, su responsabilidad. Bueno, le dijo al universo en general, este será el mejor día de mi vida o el comienzo de un funeral muy caro. El cachorro morado ladeó la cabeza y emitió un sonido que era inconfundiblemente divertido. En menos de una hora, Jake había reunido a su personal superior para lo que ya mentalmente llamaba la emergencia que definiría el resto de mi carrera. La doctora Elena Vázquez llegó primero, con su tableta ya cargada con lo que parecían ser todas las bases de datos xenobiológicas del espacio conocido. Era de esas científicas que podían decirte la tasa metabólica de una babosa rogeliana a 3 sectores de distancia, pero ahora parecía como si alguien le hubiera pedido que hiciera una cirugía cerebral con un cuchillo de mantequilla. Así que, dijo, mirando a los cachorros que ahora exploraban la sala de conferencias con meticulosidad, cuando dijiste que teníamos un problema, esperaba quizás un incidente diplomático o una fuga en el reactor, no esto. El ingeniero jefe Tommy Wrench Mackenzie entró arrastrando los pies, ya con una caja de herramientas en la mano porque abordaba cada problema como si pudiera solucionarse con la combinación adecuada de cinta adhesiva y palabrotas creativas. Echó un vistazo a los cachorros y empezó a murmurar cálculos en voz baja. El plateado acaba de pasar por mi silla, anunció. Lo atravesé como si no hubiera estado ahí. Elena levantó la cabeza de golpe. ¿Qué quieres decir con lo atravesé? Quiero decir, lo atravesé, desfasado o algo así. Un segundo, está olfateando la pata, al siguiente, está al otro lado y mi silla sigue intacta. La jefa de seguridad, Sara Al-Rashid, entró en ese preciso instante, justo a tiempo de ver al cachorro azul abrir la boca y babear un pequeño charco de lo que definitivamente no era saliva normal bajo la mesa de conferencias. El charco inmediatamente empezó a humear y a corroer la superficie. No, dijo Sara, retrocediendo hacia la puerta. En absoluto. Me apunté para encargarme de mineros y contrabandistas borrachos, no de este infierno tan nuevo. Siéntate, Sara, dijo Jake con cansancio. Estamos todos juntos en esto. Y vaya que sí. He visto suficientes películas de extraterrestres para saber cómo termina esto. El cachorro morado, del que Jake empezaba a sospechar que era el líder de los 3, cogió un estilete metálico de la mesa. Pesaba unos 5 gramos. Lo sostuvo un momento y luego, con naturalidad, lo dobló hasta darle forma de pretzel. De acuerdo, dijo Elena, con su mente científica aparentemente anulando su instinto de supervivencia. Es imposible. Se necesita tanta fuerza. Su voz se fue apagando, haciendo cálculos rápidos. Oh, no. ¿Qué? Oh, no, preguntó Jake, aunque sospechaba que no quería saberlo. Si mis cálculos son correctos, y suelen serlo, ese pequeñín acaba de demostrar la capacidad de ejercer aproximadamente 2000 libras de presión por pulgada cuadrada con los dedos. Wrench silbó por lo bajo. Bueno, eso explica por qué mi contenedor parece como si alguien le hubiera dado un martillazo. Esto es una locura, murmuró Sara,
pero Jake notó que había dejado de retroceder hacia la puerta y ahora observaba a los cachorros con interés profesional. ¿Qué más pueden hacer? Como si su pregunta lo hubiera convocado, el cachorro plateado desapareció por completo, reapareció detrás de la silla de Wrench, trepó por su espalda y se posó en su hombro como el loro más peligroso del mundo. Bueno, la verdad es que es bastante adorable, admitió Sarah. Cosas adorables que pueden atravesar la materia y levantar una lanzadera en press de banca, dijo Elena con gravedad. Así empiezan las películas de terror. Jake observó al cachorro azul, que aparentemente se había aburrido de destruir muebles y ahora intentaba comerse una de las tabletas de investigación de Elena. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? No podemos meterlos en la guardería de la estación. ¿Qué guardería?, preguntó Wrench. No tenemos guardería. Justo a lo que me refiero. Elena revisaba frenéticamente sus bases de datos. No encuentro mucha información sobre la biología del desarrollo de los Ketbar. La mayoría de los investigadores que se acercan lo suficiente para estudiarlos acaban siendo sujetos de investigación. Qué reconfortante, dijo Jake. ¿Y qué hay de los cuidados básicos? Comida, sueño, ese tipo de cosas. El azul se acaba de comer mi tableta, informó Elena. Todo, metal, circuitos, todo. Y parece satisfecho. Así que comen aparatos electrónicos, dijo Sarah. Genial. ¿Qué les damos de comer cuando se han comido toda la estación? El cachorro morado emitió un suave trino y se acercó a Jake. Lo miró con esos ojos inquietantes e inteligentes, y con mucha deliberación, le puso una patita en la bota. Luego se sentó y siguió mirándolo. Creo, Jake dijo lentamente, me está reclamando. ¿Cómo la impronta?, preguntó Elena. Eso es fascinante desde el punto de vista del comportamiento. Menos fascinante cuando quien me está improntando probablemente pueda arrancarme el brazo, señaló Jake. Wrench, que todavía tenía al cachorro plateado encaramado en su hombro, le rascaba detrás de lo que podrían haber sido las orejas. Ya sabes, es como tener un gato. Si los gatos pudieran atravesar paredes y tuvieran la fuerza de agarre de una prensa hidráulica. Durante las siguientes horas, establecieron algunas reglas básicas a base de ensayo y error. Sobre todo, error. Los cachorros parecían entender las órdenes básicas, aunque tenían su propia interpretación de conceptos como quieto y no comas eso. Elena descubrió que aprendían increíblemente rápido, captando patrones y relaciones de causa y efecto tras unas pocas repeticiones. Wrench descubrió que trataban sus sistemas de contención cada vez más complejos como un entretenimiento, resolviendo cada cerradura y barrera reforzada como si fuera un juguete especialmente atractivo. Sarah aprendió que respondían a una autoridad firme, siempre que ésta viniera acompañada de afecto genuino. Y Jake se dio cuenta, en algún punto entre el cachorro plateado aprendiendo a traer su taza de café y el morado aprendiendo a manejar los controles de la puerta, de que todos estaban en serios problemas. No porque los cachorros fueran peligrosos, aunque sin duda lo eran. No porque estuvieran destruyendo la estación, aunque las facturas de las reparaciones iban a ser astronómicas. No, estaban en problemas porque, a pesar de todo, los cachorros les estaban empezando a gustar. La forma en que piaban cuando estaban contentos, cómo se protegían instintivamente, la evidente inteligencia tras sus acciones. Incluso sus tendencias destructivas parecían más una exploración entusiasta que malicia. Estamos condenados, anunció a su personal reunido. ¿Qué quieren decir?, preguntó Elena, mientras alimentaba con biberón al cachorro azul, que parecía circuitos licuados. Porque nos estamos encariñando, dijo Jake, y cuando Belcara regrese, tendremos que renunciar a ellos. El cachorro morado, que se había instalado a los pies de Jake, emitió un suave sonido que se parecía notablemente a una risa humana. Quizás, dijo Wrench, mientras el cachorro plateado lo ayudaba a clasificar los tornillos por tamaño con sorprendente precisión. No volverá,
Era un pensamiento que debería haberlo reconfortado. En cambio, aterrorizó a Jake más que cualquier otra cosa de lo que había sucedido ese día. 6 meses después, Jake había desarrollado lo que le gustaba llamar su mirada de padre a 1000 metros. Era la expresión de un hombre que se había despertado a las 3 de la mañana con el sonido de sus hijos alienígenas adoptados intentando desmantelar los sistemas ambientales para ver cómo funcionan. Los cachorros habían crecido. No solo físicamente, aunque ahora tenían el tamaño de perros medianos, con un potencial destructivo correspondientemente mayor. Habían crecido intelectual y emocionalmente, y de maneras que mantenían a Elena frenéticamente actualizando sus notas de investigación. Bitácora del capitán. Día 187 de la operación Crianza Accidental. Jake murmuró en su grabadora mientras observaba a Fluffy, como inevitablemente habían apodado al cachorro plateado, asomarse a través de un mamparo reforzado para recuperar un cuenco. Los sujetos seguían mostrando habilidades imposibles, mientras que de alguna manera se las arreglaban para ser los monstruos más educados de la galaxia. Era cierto. A pesar de sus capacidades, los cachorros habían desarrollado lo que solo podría describirse como buenos modales. Esperaban permiso antes de atravesar paredes. Caos había aprendido a preguntar antes de disolver cosas con su saliva cada vez más potente. Y Destructor, de quien Jake sospechaba que probablemente ya podría levantar una lanzadera en press de banca, fue lo suficientemente amable como para jugar a la pelota con el equipo de mantenimiento de la estación sin lanzar accidentalmente a nadie a la órbita. Jake, la voz de Elena crepitó por el comunicador. Tienes que ver esto. La encontró a ella y a la plataforma de observación con los 3 cachorros dispuestos en lo que sospechosamente parecía un entorno de aula. Elena sostenía tarjetas con símbolos matemáticos básicos, y los cachorros respondían sosteniendo el número correcto de garras. Están haciendo cálculo, anunció Elena sin preámbulos. ¿Cómo dices? ¿Cálculo? Empecé con la suma básica la semana pasada como ejercicio de enriquecimiento. La dominaron en 2 días, así que pasé a la multiplicación. Lo resolvieron antes del almuerzo. Ahora están resolviendo ecuaciones diferenciales. Jake observó a Destroyer manipular cuidadosamente sus garras para mostrar la solución a lo que parecía un problema de física. Eso no es normal, ¿verdad? Jake, los niños humanos no suelen dominar el cálculo hasta que son adolescentes, si es que alguna vez lo hacen. Estos cachorros tienen 6 meses y ya están mostrando habilidades para resolver problemas que rivalizan con nuestros mejores ingenieros. Como para demostrarlo, para demostrar su punto, Chaos se acercó a una consola rota con la que Llave había estado luchando toda la mañana. Los cachorros lo estudiaron un momento y luego aplicaron con cuidado una pequeña gota de saliva justo en el punto correcto. La conexión corroída se disolvió limpiamente y la consola volvió a la vida con un zumbido. «Presumido», gritó Wrench desde el otro lado de la habitación, pero sonriendo. Los cachorros también habían desarrollado personalidades distintivas que iban mucho más allá de sus capacidades. Fluffy era el curioso, explorando y poniendo a prueba constantemente los límites, pero siempre dentro de los establecidos. Había aprendido a llamar antes de cruzar las puertas y había desarrollado la entrañable costumbre de llevarle a Jake su café de la mañana materializándolo directamente del replicador a su escritorio. Chaos era el ingeniero del grupo, fascinado por el funcionamiento de las cosas y con una habilidad casi sobrenatural para identificar el componente exacto que necesitaba reparación. Su saliva ácida había resultado invaluable para reparaciones de precisión, aunque Jake aún tenía pesadillas con las primas del seguro de la estación. Destructor era el protector, siempre interponiéndose entre sus hermanos y cualquier amenaza percibida. También se había convertido en la sombra de Jake, siguiéndolo en sus rondas, y de alguna manera, logrando que su enorme fuerza pareciera elegante. La primera vez que un minero borracho se puso agresivo en el bar de la estación, Destructor simplemente le puso una pata en el hombro. El minero se le pasó la borrachera al instante y se disculpó por su comportamiento. Lo realmente interesante, continuó Elena, es su capacidad de comunicación.
¿Te refieres a cómo han empezado a responder a órdenes básicas? No, Jake. Me refiero a cómo han empezado a dar órdenes básicas. Activó una grabación en su tableta. Se oía a los cachorros emitir sus habituales chirridos y trinos, pero ahora tenían una estructura, patrones y repeticiones que sugerían un lenguaje real. Ayer vi a Fluffy decirle a Chaos dónde encontrar una herramienta específica que Llave había extraviado, no con gestos ni demostraciones, sino mediante lo que solo puede describirse como instrucciones verbales. Jake sintió un escalofrío de preocupación que me resultaba familiar. ¿De qué tan avanzados estamos hablando? Pasé las grabaciones por los protocolos de análisis lingüístico. Jake, no solo se están comunicando, sino que están desarrollando sintaxis, gramática y conceptos abstractos. A este paso, hablarán en estándar en un mes. Las implicaciones golpearon a Jake como un transportista de carga. Elena, ¿qué estamos criando aquí exactamente? Antes de que pudiera responder, Destructor se acercó y, con mucha deliberación, puso su pata sobre la rodilla de Jake. El cachorro lo miró con esos ojos inquietantemente inteligentes y dijo, en un estándar perfectamente claro, hambriento. La plataforma de observación se quedó en silencio. Bueno, dijo Wrench finalmente, eso responde a esa pregunta. Durante las semanas siguientes, el desarrollo lingüístico de los cachorros se disparó. Pasaron de palabras sueltas a frases sencillas y a conversaciones complejas con una velocidad que dejó a la tripulación atónita. Pero lo más preocupante era de que elegían hablar. Jake está triste hoy, observó Fluffy una mañana, materializándose junto al escritorio de Jake con su habitual ofrecimiento de café. No estoy triste, amigo, solo cansado. Preocupado, corrigió Chaos, levantando la vista de la consola que estaba reparando. Sobre madre. La naturalidad con la que dijo madre le heló la sangre a Jake. Porque Chaos no se refería a Belcara. Jake es el líder de nuestra manada, añadió Destructor con la seguridad de quien afirma algo obvio. Los líderes de manada se preocupan por su manada. No somos una manada, protestó Jake débilmente. Los tres cachorros lo miraron con idénticas expresiones de paciente diversión. Alina enseña, dijo Fluffy. Wrench construye. Sara protege. Jake lidera. Manada. Manada, coincidieron Chaos y Destructor al unísono. Esa noche, Jake se encontró en la plataforma de observación, contemplando las estrellas y preguntándose qué demonios se suponía que debía hacer. Los cachorros lo habían reclamado, los habían reclamado a todos, con la natural seguridad de niños que nunca han conocido otra cosa. Y lo aterrador era que él había empezado a pensar en ellos de la misma manera. Los sensores de largo alcance eligieron ese momento para empezar a gritar. ¡Jake! La voz de Sara llegó por el comunicador, tensa y con una alerta profesional. Tenemos 3 naves acercándose, grandes, y no transmiten intenciones amistosas. Jake miró a Destructor, quien, de alguna manera, había aparecido a su lado sin que él se diera cuenta. «Madre», preguntó el cachorro, pero su tono sugería que ya sabía la respuesta. «Nadie», dijo Jake, posando la mano automáticamente sobre la cabeza del cachorro. «No creo que sea tu madre». El Destructor entrecerró los ojos. Y por primera vez desde su llegada, parecía peligroso. ¿Y quién viene a por nuestra manada? Las 3 naves que descendieron del hiperespacio no solo eran grandes, sino que eran de ese tamaño que hacía que la estación de Jake pareciera un juguete flotando junto a un rascacielos. Cada una tenía suficiente potencia de fuego para esterilizar una luna pequeña, y su elegante diseño depredador gritaba ejército Ketvar, con la sutileza de una supernova. Bueno, murmuró Jake, observando la pantalla táctica. Supongo que estamos a punto de descubrir qué sucede cuando los depredadores del ápice de la galaxia vienen a buscar a sus herederos desaparecidos. La nave líder los recibió con toda la ceremonia de un recaudador de impuestos.
El rostro que apareció en la pantalla principal de Jake pertenecía a alguien que parecía el hermano mayor y más furioso de Belcara. Tenía los mismos 6 brazos, la misma armadura orgánica y la misma expresión general que sugería que consideraba las negociaciones una forma de juego previo antes de que comenzara la verdadera violencia. Estación humana, dijo el alienígena con acento estándar. Soy el comandante de guerra Tech-Mor del dominio Ketbar. Entregarás de inmediato a los cachorros del difunto Belcara a nuestra custodia. Jake sintió que se le encogía el estómago. ¿Tarde? Belcara cayó en batalla hace 3 rotaciones. Los cachorros ahora son propiedad del dominio y serán recogidos para un entrenamiento adecuado. ¿Propiedad? La voz de Elena llegó desde detrás de Jake, lo suficientemente afilada como para cortar acero. ¿Esta pesadilla andante acaba de llamar propiedad a los niños? La mirada depredadora de Tech-Mor se dirigió a Elena. Eres el oficial científico de la estación. Prepararás a los cachorros para el transporte. Han sido contaminados por la exposición prolongada a especies inferiores y requerirán un reacondicionamiento exhaustivo. Fue entonces cuando Destroyer habló desde su posición a los pies de Jake. Con una claridad inconfundible, dijo, disculpe, comandante de guerra. Tech-Mor. Pero creo que ha habido un malentendido. El silencio que siguió podría haberse medido en épocas geológicas. Tech-Mor miró al cachorro morado con la expresión de quien acaba de ver cómo su desayuno empieza a hacer cálculos. Los cachorros hablan, dijo Tech-Mor lentamente, como si comprobara si las palabras tenían sentido al decirlas en voz alta. Entre otras cosas, añadió Fluffy amablemente, abriéndose paso entre la silla de Jake y sentándose en el brazo. También leemos, escribimos, resolvemos ecuaciones diferenciales, y Jake nos enseñó a jugar al póker, aunque ya no se nos permite jugar con los mineros después del incidente. ¿Qué incidente?, preguntó Chaos, levantando la vista de la consola que había estado optimizando distraídamente. Aquel en el que disolviste sus cartas accidentalmente cuando te emocionaste con un full, le recordó Jake. Eso fue un accidente, protestó Khalid. Dije que lo sentía. El segundo al mando de Tech-Mor, que parecía tallado en una piedra particularmente violenta, se inclinó hacia el marco. Comandante de guerra, esto no tiene precedentes. Los núcleos Ketbark no desarrollan capacidades lingüísticas hasta su 3er ciclo. Conozco los patrones normales de desarrollo. Tech-Mor espetó. Entonces, a Jake, ¿qué les has hecho? ¿Les has hecho? El temperamento de Jake, que había estado latente desde la palabra propiedad, finalmente estalló. Los hemos alimentado, educado, mantenido a salvo y les hemos dado una familia. Ya sabes, cosas básicas de crianza. Tal vez hayas oído hablar de eso. ¿Te atreves a insinuar que los humanos son mejores cuidadores que los Ketbark? No estoy insinuando nada. Lo estoy afirmando sin rodeos. ¿Cuándo fue la última vez que les leíste un cuento antes de dormir? ¿Les enseñaste a jugar a la pelota? ¿Les ayudaste con sus deberes? Deberes, repitió Tech-Mor, como si Jake acabara de afirmar que los cachorros estaban practicando danza interpretativa. Alina nos ha estado enseñando xenobiología. Destructor explicó con paciencia. Ayer aprendimos sobre 17 sistemas respiratorios diferentes en las especies conocidas. Fue fascinante. Irench nos enseñó a calibrar las frecuencias de resonancia cuántica, añadió Fluffy. Aunque no se nos permite hacerlo sin supervisión después de que creamos accidentalmente una pequeña distorsión temporal. Eso también fue un accidente. Eso también fue un accidente, dijo Chaos a la defensiva. Alina dio un paso al frente, con su tableta cargada con meses de datos de investigación. Comandante de guerra, estos cachorros han desarrollado habilidades cognitivas sin precedentes. Su capacidad para resolver problemas, su desarrollo lingüístico y su inteligencia emocional son extraordinarios. No solo son inteligentes, son brillantes. ¿Por la contaminación de especies inferiores?, insistió Fuomore. Pero ahora había incertidumbre en su voz. No, dijo Jake con firmeza.
Porque alguien se molestó en cultivar esa inteligencia, en lugar de solo entrenarlos para cazar y matar. Destructor se puso de pie. Todos murieron. 1,5 metros de adorable máquina de la muerte púrpura miró directamente a Tecmore. Comandante de guerra, con respeto, hemos elegido nuestra manada. No nos iremos. No tienen elección. Son cachorros. Somos cachorros a los que se les ha enseñado que la familia no se trata de biología, dijo Fluffy, materializándose junto al hombro de Jake. Se trata de amor, protección y de elegir permanecer juntos incluso cuando es difícil. Sobre todo cuando es difícil, añadió Chaos, tras haber decidido que la consola estaba lo suficientemente optimizada para moverse y flanquear a Jake por el otro lado. La expresión de Tecmore oscilaba entre confusión, indignación y lo que podrían haber sido los primeros indicios de genuina preocupación. Esto es inaceptable. Los cachorros serán devueltos a la custodia Ketvar para su acondicionamiento adecuado. Por mi Maddie muerto, dijo Jake rotundamente. Esto se puede arreglar. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados cuando los 3 cachorros se quedaron de repente muy quietos. Jake los había visto juguetones, curiosos y cariñosos. Nunca los había visto enfadados. Empezaba a comprender por qué los Ketvar eran considerados depredadores de la cúspide. Comandante de guerra, dijo Destructor, con una voz aún perfectamente educada, pero ahora con un tono que hacía que los instintos de supervivencia de Jake gritaran advertencias. Acaban de amenazar a nuestro líder de manada. Es imprudente. Tecmore rió, un sonido como de metal rechinando. Los cachorros no amenazan la guerra, comandantes. No estamos amenazando, dijo Fluffy, volviéndose ligeramente translúcido. Estamos explicando las consecuencias. En la pantalla táctica, las alarmas empezaron a sonar simultáneamente en las 3 naves Ketvar. Comandante de guerra, dijo una voz aterrorizada desde el puente de Tecmore. Nuestros sistemas de armas están fallando. Algo está interfiriendo con las matrices de objetivos. Y el blindaje de nuestro casco parece estar disolviéndose en varios puntos, añadió otra voz. Señor, estamos detectando una enorme tensión estructural en las vigas de soporte principales. Es como si algo estuviera aplicando presión precisa en puntos de fallo específicos. Tecmore abrió mucho los ojos al comprender lo que estaba sucediendo. Imposible. Los cachorros están aquí, en su estación. Jake bajó la mirada hacia sus 3 hijos adoptivos, que seguían de pie tranquilamente a su lado. Chicos, ¿cómo hacen eso exactamente? Aplicaciones del entrelazamiento cuántico, explicó Destroyer con naturalidad. Elina nos enseñó mecánica cuántica el mes pasado. Adaptamos los principios. Se puede afectar la materia a distancia mediante el entrelazamiento cuántico, chilló Elena. Solo cuando estamos muy motivados, dijo Chaos. Como cuando alguien amenaza a nuestra familia. El sistema de comunicaciones crepitaba con informes cada vez más frenéticos de la flota Ketvar. Sistemas fallando, apareciendo brechas en el casco, integridad estructural comprometida. Pero todo quirúrgico, preciso, diseñado para incapacitar en lugar de destruir. Esta es su última advertencia, comandante de guerra, dijo Destroyer, con su joven voz cargando autoridad absoluta. Hemos elegido nuestra manada. Defenderemos nuestra manada. Y hemos aprendido mucho sobre defender las cosas que amamos de nuestra familia humana. Jake sintió una oleada de orgullo tan intensa que era casi dolorosa. Esos son mis muchachos, dijo en voz baja. El técnico Moore miró fijamente a los cachorros, luego a Jake, luego a los informes que llegaban de su flota cada vez más debilitada. Esto no ha terminado, dijo finalmente. De hecho, dijo Jake, acomodándose en su silla con sus 3 hijos a su alrededor, dispuestos protectoramente. Creo que sí. A menos que quieran explicarle al dominio cómo 3 cachorros contaminados por humanos acaban de desmantelar sistemáticamente a toda su fuerza operativa. La transmisión se cortó, y en una hora las 3 naves se habían alejado cojeando hacia el hiperespacio.
Bueno, dijo Wrench, rompiendo el silencio atónito. Eso fue aterrador y adorable a la vez. Estoy actualizando mis notas de investigación, anunció Elena. De nuevo. Jake miró a Destructor, quien había recuperado su habitual calma. ¿Entrelazamiento cuántico? Puede que hayamos aprendido más que solo póker de ustedes, los humanos, dijo Destructor con lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como el equivalente de cachorro a una sonrisa traviesa. Aprendimos que vale la pena luchar por la familia, añadió Fluffy. Y que a veces, concluyó Chaos, la mejor manera de resolver un problema es disolverlo con cuidado. Jake reunió a los 3 cachorros en lo que se había convertido en su tradicional abrazo grupal. Estoy orgulloso de ustedes. Y aterrorizado, pero sobre todo orgulloso. Bien, dijo Destructor, acomodándose junto a Jake. Los líderes de manada deberían estar orgullosos de la capacidad de su manada para proteger a la familia. Afuera, las estrellas continúan. Continuaron su antigua danza y Jake se dio cuenta de que en algún momento había dejado de preocuparse por el regreso de Valcara. Su familia estaba completa tal como estaba. Jake debería haber sabido que Tecmor no era de los que se rinden fácilmente. Debería haber anticipado que un comandante de guerra que acababa de ser humillado por 3 cachorros regresaría con refuerzos. Definitivamente debería haber esperado que el concepto Ketvar de refuerzos implicara suficiente potencia de fuego para partir un planeta en 2. Lo que no esperaba era que los refuerzos llegaran a Oduk 30 mientras intentaba desenredar a Fluffy del sistema de ventilación de la estación. Jake. La voz de Sara crepitó por el comunicador con la clase de pánico controlado que significaba que alguien estaba a punto de tener un muy mal día. Tenemos un problema. Define problema, dijo Jake, finalmente extrayendo a un tímido Fluffy de un pozo de mantenimiento. Porque si solo es Caos intentando mejorar los replicadores otra vez, lo declaro martes. Intenta con 12 acorazados Ketvar saliendo del hiperespacio con objetivos fijos activos. Jake sintió que se le helaba la sangre. ¿12? 12. ¿Y Jake? No están aquí para negociar. El sistema de comunicación cobró vida con el sonido de una transmisión entrante. Esta vez, el rostro que apareció en la pantalla no era el de Tecmor. Era alguien que hacía que Tecmor pareciera un oso de peluche particularmente tierno. El recién llegado tenía 8 brazos en lugar de 6. Cicatrices que contaban historias de 1000 batallas y ojos que sugerían que había terminado personalmente varias guerras pequeñas antes del almuerzo. No, esta podría ser la nave más poderosa de la estación humana. La pesadilla habló con una voz que rechinaba como cascos de naves espaciales. Soy el líder de guerra principal sectar del Comando Supremo Ketvar. Albergan propiedad robada del dominio. ¿Se rendirán de inmediato o serán destruidos? ¿Propiedad robada? El temperamento de Jake se encendió a pesar de la amenaza real de vaporización inminente. Son niños, no carga. Cachorros de Bjorn Ketvar que han sido corrompidos más allá de los parámetros aceptables. El informe del comandante de guerra Tecmor indica que han desarrollado habilidades que representan una amenaza para la seguridad del dominio. Esto no se puede tolerar. La voz de Elena llegó desde detrás de Jake, tensa con fascinación científica y furia paternal. Entonces están aquí para recogerlos o matarlos. Recogerlos ya no es el objetivo principal. Eliminar la amenaza a la seguridad lo es. Las palabras golpearon a Jake como un golpe físico. No estaban aquí para llevarse a los cachorros. Estaban aquí para asesinar a sus hijos porque habían aprendido demasiado, se habían vuelto demasiado poderosos, demasiado independientes. Por mi Maudie muerta, dijo Jake, y lo decía en serio. Como deseen. Fue entonces cuando Destroyer se puso a la vista, posicionándose entre Jake y la pantalla con la confianza informal de alguien que acababa de tomar una decisión que remodelaría la galaxia local. El principal líder de guerra sectar, Destroyer dijo en el mismo tono perfectamente educado que había precedido al desmantelamiento de la última flota. Acabas de declarar tu intención de dañar nuestra manada. Esto es inaceptable. La cara con cicatrices de sectar se retorció en lo que podría haber sido diversión.
¿Un cachorro amenaza el Comando Supremo? No amenazamos, dijo Fluffy, materializando junto a su hermano con un brillo que sugirió que la realidad se estaba volviendo negociable en sus inmediaciones. Explicamos las consecuencias. Y hemos aprendido mucho sobre las consecuencias de nuestra familia humana, agregó el Caos. Su saliva ya comenzó a fumar cuando su estado emocional elevó su bioquímica a los niveles de combate. Jake miró a sus 3 hijos adoptados y se dio cuenta de que ya no eran cachorros. Tal vez nunca lo habían sido. Eran algo nuevo, algo que nunca había existido antes en la galaxia. Eran depredadores del ápice de Ketvar, criados con conceptos humanos de familia, lealtad y resolución creativa de problemas. La galaxia estaba a punto de saber por qué esa combinación fue aterradora. Chicos, dijo Jake en voz baja, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Pase lo que pase después, estoy orgulloso de ser su líder de la manada. Destroyer lo miró con esos inquietantes ojos inteligentes. Jake nos enseñó que la familia protege a la familia, siempre. Incluso cuando es duro, agregado Fluffy. Especialmente cuando es difícil, concluyó el Caos. Y luego, con la sincronización de un baile perfectamente coreografiado. Los 3 cachorros hicieron algo que hizo que Jake comprendiera la física, se acurrucara en una esquina y sollozó en silencio. Se vincularon. No físicamente, todavía estaban parados por separado alrededor de los pies de Jake. Pero algo los conectó. Un poco de enredo cuántico o resonancia psíquica o simplemente fuerza pura de voluntad que hizo que el aire a su alrededor se zumbara con energía apenas contenida. Escaneando 12 buques, anunció Destroyer, su voz ahora lleva armónicos de sus hermanos, identificando sistemas críticos. Puntos de integridad de extracción ubicados, informó Fluffy, su forma parpadeante entre sólido y translúcido. Debilidades estructurales mapeadas. El Caos agregó el sistema de armas, agregó el Caos, su saliva ácida ahora vaporiza activamente. Contramedidas preparadas. En la exhibición táctica, 12 dudas masivas colgaban en el espacio como dioses mecánicos de la guerra. Cada uno poseía suficiente potencia de fuego para reducir la estación de Jake a átomos constituyentes. Cada uno fue tripulado por cientos de los depredadores más efectivos de la galaxia. Nada de eso importaba. Los cachorros habían aprendido la estrategia de los viejos textos militares de Jake. Habían aprendido la precisión de los métodos científicos de Helena. Habían aprendido la ingeniería creativa de las reparaciones de improvisación de Wrench. Habían aprendido instintos protectores de los protocolos de seguridad de Sara. Y habían aprendido que cuando alguien amenaza a su familia, no se detiene. Iniciando protocolos defensivos, dijeron los 3 cachorros al unísono que sus voces se colocaban en los armónicos que hicieron que el anillo de casco de la estación fuera una campana golpeada. De lo que sucedió después se hablaría en las academias militares de Seno durante siglos. 12 Dreadnoughts, cada uno un pináculo de la ingeniería de Ketvar, cada uno de los que había trabajado por guerreros de élite que habían conquistado sistemas de estrellas enteros, comenzó a desmoronarse sistemáticamente. No explotar, no quemar, desmoronarse. Tire de las placas separadas a lo largo de las líneas de estrés con precisión quirúrgica. Los sistemas de armas se incautaron a medida que sus cristales de enfoque desarrollaron fracturas microscópicas en los lugares correctos para causar fallas en cascada. Los generadores de escudo sobrecargado a medida que su acoplamiento de potencia desarrollaron pequeños agujeros que permitieron que la contención se escape. Imposible, Sectar gruñó. Su transmisión crepitaba con interferencia a medida que la matriz de comunicaciones de su buque insignia comenzó a desarrollar problemas de conectividad. ¿Cómo están haciendo esto? Manipulación de enredos cuánticos. Helena respiró, viendo sus instrumentos registrar lecturas imposibles. Pero en una escala que nunca he visto. No solo están afectando partículas individuales, sino que coordinan una reestructuración molecular compleja en múltiples objetivos simultáneamente. A una distancia de varios miles de kilómetros, agregó Wrench, su voz llena de admiración profesional y terror existencial.
al tiempo que mantiene la precisión puntual en los sistemas que nunca han examinado directamente. No solo son inteligentes, se dio cuenta de Sara, son genios estratégicos. Jake observó a sus hijos desmantelar sistemáticamente una flota que podría haber esterilizado mundos enteros y sintió un orgullo tan intenso que fue casi doloroso. Aprendieron eso de nosotros, dijo suavemente. Los cachorros no solo se desarmaban los barcos. Lo estaban haciendo de una manera que demostró una comprensión completa de la doctrina militar de Ketvar, la psicología de la tripulación y el pensamiento táctico. Estaban deshabilitando armas. Primero, luego escudos, luego motores, dejando a las tripulaciones vivas pero completamente indefensas. Fue quirúrgico, preciso y absolutamente devastador. ¿Cómo? Sektar exigió, su transmisión ahora apenas inteligible a través de la estática de los sistemas fallidos. El destructor miró directamente a la camioneta, su cara joven serena a pesar de la exhibición de poder sin precedentes que él y sus hermanos estaban coordinando. Nos enseñaste que la fuerza determina la supervivencia. Los humanos nos enseñaron que la inteligencia determina cómo aplicar esa fuerza. Hemos elegido ser lo suficientemente fuertes como para proteger a nuestra familia y lo suficientemente inteligente como para hacerlo correctamente. Esto no es posible para los cachorros, insistió Sektar, incluso cuando su buque insignia apareció en un lado mientras sus propulsores de maniobra desarrollaron mal funcionamiento repentino y selectivo. No somos cachorros, dijo Fluffy, su forma ahora parpadeando rápidamente entre los estados de la materia. Somos algo nuevo. Somos Ketvar, quien aprendió conceptos humanos, agregó Chaos, su bioquímica ahora opera a niveles que deberían haber sido imposibles para su tamaño. Somos miembros de la manada que protegerán nuestro paquete. Y hemos terminado de ser subestimados, dijeron los tres al unísono. El último sistema de armas funcionales sobre el acorazado principal se apoderó de un sonido como un lamentable. 12 de los buques de guerra más avanzados en el espacio conocido en el espacio como los juguetes rotos, sus equipos vivos pero completamente en la misericordia de los 3 niños que acababan de ser redefinidos. Destructores mientras se encargó de su familia. Dreadnoughts para eliminar a 3 niños. Todavía estás respirando es porque los humanos les enseñaron que la misericordia es un signo de fuerza, no debilidad. La transmisión cortada. Durante la siguiente hora, 12 buques de guerra paralizados se alejaron al hiperespacio, llevando la noticia al dominio de Ketvar de que los cachorros de Belcara ya no iban a los niños. Eran algo que la galaxia nunca había visto antes. Los depredadores del ápice criados con valores humanos que combinan las habilidades de Ketvar con la creatividad humana, la lealtad y los obstinados instintos protectores. Entonces, Wrench dijo eventualmente, rompiendo el extraño silencio, ¿alguien más siente que simplemente creamos accidentalmente la siguiente etapa de la evolución galáctica? Jake miró a sus 3 hijos, que ahora volvieron a sus seres adorables normales, preguntándole a Elena si podía ayudarlos con su tarea de mecánica cuántica. Sí, dijo suavemente. Y no podría estar más orgulloso. Un año después, Jake se paró en la plataforma de observación de lo que ahora se designó oficialmente como Frontier Station Beta 7 Interpecies Cultural Exchange Hub, e intentó procesar cómo su vida se había vuelto completamente, maravillosamente loca. La estación se había triplicado tamaño, no a través de la construcción, sino a través de lo que Wrench llamó alegremente la gestión creativa del espacio. Fluffy había aprendido a extender las secciones de fase de la estación en dimensiones de bolsillo, dándoles un espacio ilimitado sin violar ninguna ley molesta de física. El cuerpo de ingeniería galáctica todavía estaba tratando de descubrir cómo funcionaba, y Jake había dejado de intentar explicarlo. El registro del capitán, día 365 de la operación. Accidentalmente nos convertimos en la historia de éxito más extraña de la galaxia,
Jake murmuró en su grabadora mientras veía una delegación de diplomáticos regalianos que intentan enseñar a sus jóvenes cómo jugar a la rumba de cero gravedad con el destructor. Los sujetos continuaron superando todas las expectativas, mientras que de alguna manera lograron hacer que lo imposible parezca una rutina. Los cachorros ya no eran cachorros. En 1 año y medio, eran del tamaño de perros grandes con la capacidad intelectual de los estudiantes graduados, y la madurez emocional de alguien que había aprendido que proteger a su familia era el trabajo más importante en el universo. También tenían, para el continuo asombro de Jake, convertirse en embajadores. Había comenzado cuando una disputa comercial entre dos especies menores se había intensificado hasta el punto en que ambas partes amenazaban con llamar al Consejo de Mediación Galáctica. Los cachorros habían escuchado ambos argumentos, pasaron unos 10 minutos en su modo de pensamiento de enlace cuántico, y luego presentaron una solución que no solo resolvió el conflicto inmediato, sino que estableció un marco para la cooperación futura que ambas especies adoptaron como práctica estándar. Se había extendido la voz. Aparentemente, 3 depredadores de ápice criados por humanos y entrenados en la resolución creativa de problemas fueron exactamente lo que necesitaba la galaxia, para resolver problemas que la diplomacia tradicional no podía tocar. Jake. La voz de Elena crepitó sobre la comunicación. La delegación de Centauran está aquí para la reunión de protocolos de adopción. Jake suspiró y se dirigió a la sala de conferencias 3, que había sido rediseñada para acomodar especies con requisitos atmosféricos muy diferentes. Otra innovación esponjosa que implica el cambio de fase selectiva de las barreras ambientales. Los centauranos eran una especie de insectoide cuyos jóvenes aparentemente se unieron con el primer adulto no parental que encontraron. Su solución tradicional implicaba combate ritual para determinar el tutor más valioso. Los cachorros habían sugerido un enfoque. Deja que los jóvenes elijan. Capitán Morrison. El centaurán principal hizo clic en el estándar acentuado. Hemos revisado sus protocolos. Este concepto de vinculación basada en la elección es revolucionario. El crédito va para mis hijos, dijo Jake, estableciéndose en su silla justo cuando Destroyer se materializó a su lado. Literalmente, el cachorro había aprendido a usar túneles cuánticos de corto alcance para entradas dramáticas. Señalaron que tal vez preguntar a los niños qué querían podría ser más efectivo que los adultos peleen por ellos. Revolucionario, repitió el centaurán. Deseamos implementar estos protocolos en los territorios coloniales de nuestra especie. El caos deambuló, llevando lo que parecía ser una solución química perfectamente equilibrada que permitiría a los jóvenes de Centauran sobrevivir en el mundo. En la atmósfera estándar de la estación. Lo había desarrollado esa mañana como un proyecto rápido antes del desayuno. La mezcla es estable durante 72 horas, informó el caos, estableciendo el contenedor. Incluí potenciadores de sabores basados en preferencias dietéticas de Centaurin. Los jóvenes deberían encontrarlo agradable. El principal Centaurin miró al cachorro quien acababa de resolver casualmente un problema bioquímico en el que sus mejores científicos habían estado trabajando durante décadas. ¿Qué edad tiene? 18 meses, estándar, dijo Jake. Pero aprendió xenobiología de nuestro oficial de ciencias y ha estado experimentando con la química atmosférica como un pasatiempo. Un pasatiempo. La semana pasada, accidentalmente creó una bacteria traductor universal, agregó Elena, entrando en la habitación con su tableta siempre presente llena de notas de investigación. Todavía estamos tratando de averiguar si eso es médicamente seguro o un arma biológica potencial. Plaffy anheló la pared, llevando una almohadilla de datos con lo que parecía ser un análisis cultural integral de las prácticas de crianza infantil de 17 especies diferentes. He completado el estudio comparativo que solicitó. El enfoque óptimo parece ser un modelo híbrido,
que incorpora la selección basada en elección con protocolos de tutoría estructurada. Escribió que esta mañana, Jake explicó a los centaurins cada vez más asombrados, en su tiempo libre, entre ayudar a la llave a recalibrar las cámaras de residencia cuántica y enseñar a un grupo de jóvenes andromedanos cómo jugar al ajedrez tridimensional. La reunión procedió con el tipo de eficiente la resolución de problemas que se había convertido en estándar desde que los cachorros habían comenzado a participar en funciones diplomáticas. No solo se traducen entre especies, crearon marcos completamente nuevos para la cooperación, basados en comprender los valores fundamentales de cada cultura y encontrar formas creativas de cerrar las diferencias. 2 horas después, los centaurins se fueron con un acuerdo firmado que revolucionaría el cuidado de los niños en toda su civilización. Jake se encontró solo con sus 3 hijos en la sala de conferencias, rodeado por el cómodo caos de una familia que había aprendido a trabajar juntos. Entonces, dijo, recostado en su silla, ¿otro día exitoso de remodelar accidentalmente la civilización galáctica? Preferimos pensar en ello como la resolución de problemas aplicados, dijo Destructor con dignidad. Con un enfoque en aplicaciones prácticas de marcos teóricos, agregó Fluffy. Caos concluyó una asignación óptima de recursos para el máximo beneficio cultural. Jake miró a sus 3 hijos, que podían desmantelar flotas casualmente, resolver crisis diplomáticas de centenarios y crear nuevos avances científicos antes del almuerzo, pero que aún insistían en abrazos grupales todas las mañanas e historias de acostarse todas las noches. «Sabes», dijo lentamente, «nunca pensé diría esto, pero me alegro de que Belcara te dejó aquí. También estamos contentos», dijo Destroyer, estableciéndose contra el lado de Jake con el afecto fácil de alguien que nunca había dudado de dónde pertenecía. Aunque a veces nos preguntamos qué hubiera sucedido si hubiera regresado, Fluffy reflexionó, materializándose en el regazo de Jake a pesar de ser demasiado grande para tal comportamiento. Ella habría estado muy confundida, dijo el caos prácticamente que se metía en los pies de Jake. No somos los cachorros que dejó atrás. No, Jake estuvo de acuerdo, reuniendo a sus hijos en su tradicional montón de física imposible y amor incondicional. Eres algo mucho mejor. Eres exactamente en quien elegiste ser. A través de las ventanas de observación, Jake pudo ver el flujo constante de barcos llegando y saliendo de la estación. Los buques comerciales, los correos diplomáticos, las expediciones de investigación y el grupo familiar ocasional que trae a sus jóvenes para aprender de la manada de Ketvar se unieron a los humanos que se habían convertido en los mediadores culturales más efectivos de la galaxia. Jake, la voz de Elena vino sobre la comunicación. Tenemos otra situación en desarrollo. Aparentemente, 3 especies diferentes han dejado a sus jóvenes en Docking Bay 7 con notas preguntando si podríamos hacer nuestra magia en la cooperación entre especies. Jake miró a sus 3 hijos que ya estaban intercambiando el tipo de looks que significaba que estaban planeando algo que probablemente sería brillante. Definitivamente sería imposible y absolutamente exitoso. Bueno, los muchachos, dijo, parece que estamos a punto de crecer aún más. Bien, dijo Destroyer con satisfacción. El paquete debe ser lo suficientemente grande como para proteger a todos los que necesitan proteger. Y lo suficientemente inteligente como para resolver cualquier problema, agregó Fluffy. Y lo suficientemente creativo como para hacerlo divertido, concluyó el caos. Jake Morrison, el excapitán militar convertido en líder accidental entre las especies, miró a su familia imposible y su historia de éxito poco probable, y se dio cuenta de que no cambiaría nada. Excepto que tal vez invertiría en un mejor seguro. La forma en que iban las cosas, tenía la sensación de que iban a necesitarlo.